Hay heridas que no se ven en la piel, pero pesan como si llevaras cadenas invisibles. Heridas que no sangran, pero arden en silencio cada vez que respiras. Hay vacíos que no se llenan con palabras, porque las palabras nunca fueron suficientes. Muchos vivimos con una pregunta dentro: ¿cómo se aprende a sentir de nuevo después de haber perdido todo? La soledad puede ser brutal. No hablo de estar sin compañía, sino de esa soledad en la que uno mismo no se reconoce, cuando te miras al espejo y ves un rostro pero no encuentras a la persona detrás de él. Violet Evergarden es un espejo de esa experiencia. Es la historia de una joven que no entiende lo que es amar, lo que es llorar, lo que es reír con sinceridad, porque toda su vida fue una máquina de obedecer órdenes, y entonces, de repente, se queda sin aquello que la definía, sin el propósito que le daba sentido a sus pasos. Esta no es solo una historia sobre cartas, es una historia sobre corazones que aprenden a latir de nuevo, sobre un viaje hacia lo más humano de nosotros mismos, la capacidad de sentir aunque duela. En esencia, Violet Evergarden es la travesía de una joven que fue criada como un arma, un ser casi mecánico, incapaz de comprender emociones, entrenada para la guerra y la obediencia. Cuando el conflicto termina, Violet se encuentra en un mundo en paz, pero dentro de ella todavía hay guerra. Ella se convierte en Auto Memory Doll, una escriba que redacta cartas para personas que no saben poner en palabras lo que sienten, y allí, en ese trabajo aparentemente simple, comienza la transformación. Cada carta que escribe es más que un servicio, es un puente entre alguien incapaz de decirte extraño y aquel que necesita escuchar esas palabras, un puente entre la vida y la muerte, entre el pasado y el futuro, un puente que, sin darse cuenta, también la conecta con su propia humanidad. El anime se siente como una melodía lenta y melancólica. No corre, no grita, susurra. Te invita a contemplar la belleza en lo cotidiano, en los gestos más pequeños, en las emociones más puras. No es una historia que se apoya en batallas épicas o giros inesperados, sino en lo más delicado de la experiencia humana, la capacidad de decir lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. Violet Evergarden se experimenta como leer una carta personal, una que no fue escrita para entretenerte, sino para recordarte que estás vivo y que sentir, incluso si duele, es lo que nos hace humanos. Violet Evergarden es el corazón roto que busca un lenguaje. Ella representa esa parte de nosotros que no sabe cómo expresar lo que siente. Criada sin espacio para las emociones, lo único que conocía era la obediencia, y de pronto debe aprender a llorar, a reír, a decir te amo. Su viaje es el de todos los que alguna vez nos sentimos desconectados del humano. En cada carta que escribe, Violet está escribiendo también su propio renacer. Cada palabra que plasma en papel es un intento por comprender algo que hasta entonces le era ajeno. Su transformación no es inmediata, es un proceso lleno de tropiezos, de lágrimas silenciosas, de preguntas que no siempre tienen respuesta, y en esa vulnerabilidad encontramos nuestra propia fragilidad reflejada. Los personajes que la rodean son piezas de ese rompecabezas emocional. Hodgins, quien le da la oportunidad de ser algo más que un soldado, representa la confianza en el cambio, ese tipo de personas que creen en ti incluso cuando tú no sabes quién eres. Los clientes, cada uno con una historia distinta, encarnan emociones universales: el dolor de perder a un ser querido, la dificultad de expresar amor, el miedo a ser olvidado. Ellos no son personajes secundarios, son espejos que ayudan a Violet y a nosotros a comprender que todo corazón guarda una historia digna de ser escuchada. Lo más poderoso de Violet Evergarden es que los personajes no enseñan con discursos, sino con presencia. Kaori, en Your Lie in April, enseñaba a vivir improvisando. Aquí, cada personaje enseña a Violet y a nosotros que sentir no es una debilidad, sino el mayor acto de valentía. En ese proceso, Violet deja de ser un arma para convertirse en un alma, y en su despertar nos recuerda que lo verdaderamente humano no está en lo que hacemos, sino en lo que somos capaces de sentir. Violet Evergarden es una lección sobre la fragilidad del humano. Nos recuerda que todos tenemos heridas invisibles y que esas cicatrices también cuentan nuestra historia. Habla del lenguaje de las emociones, cómo muchas veces sentimos más de lo que sabemos decir, y cómo a veces necesitamos a alguien que ponga en palabras lo que nuestro corazón no logra expresar. El anime también aborda la pérdida de seres queridos, de propósitos, de certezas, pero no lo hace desde la desesperación, sino desde la ternura. Nos muestra que perder no significa quedar vacíos, sino aprender a darle nuevo sentido
a lo que queda. Otra lección fundamental es la del amor, no un amor romántico idealizado, sino el amor en todas sus formas, amor filial, amor fraternal, amor silencioso, ese amor que trasciende la muerte, que se conserva en las palabras y los recuerdos. Al final, Violet Evergarden nos invita a comprender que vivir es atreverse a sentir, aunque duela, aunque nos rompa, aunque no tengamos las palabras correctas, porque sentir es la prueba más clara de que estamos vivos. Hay historias que no vienen a entretenernos, vienen a tocarnos, vienen a recordarnos que el corazón, incluso cuando está roto, puede seguir latiendo. Violet Evergarden es una de esas historias, una carta escrita para cada persona que alguna vez se sintió vacía, que alguna vez creyó que no sabía cómo amar, que alguna vez pensó que estaba demasiado rota para volver a empezar. La vida, como las cartas que Violet escribe, no siempre tienen las palabras perfectas. A veces lo que decimos no es suficiente, a veces llegamos tarde, a veces callamos demasiado, pero mientras tengamos el valor de intentarlo, de decir te extraño, te quiero, me duele, seguimos siendo humanos. Violet aprendió a sentir escribiendo cartas para otros. Tal vez nosotros debamos aprender a vivir escribiendo las nuestras, cartas que no sean de tinta, sino de gestos, de abrazos, de silencios compartidos, porque al final lo único que queda no son las batallas ni las órdenes cumplidas, lo que queda son las palabras que nos atrevimos a decir, y esas palabras, por imperfectas que sean, pueden ser lo único capaz de sanar. Así que no temas sentir, no temas llorar, porque incluso en las lágrimas hay belleza, y porque vivir, como escribir una carta, siempre vale la pena.